Maravilloso es el Señor. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Estamos listos? Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice así: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnias. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. ¿Alguien trajo algo imposible hoy a la casa del Señor? Algo imposible. Hay cosas imposibles, ¿verdad? Hace 15 días estaba en la congregación, en el culto de la tarde. Tenemos 2 el domingo igual que acá. Y de repente vi a llegar a una hermana. Se me hacía entre parecido el rostro y no muy identificado el rostro de la hermana. Y llega el momento que se acerca a mí y me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? Y le digo, entre me acuerdo y entre que no me acuerdo, pero dígame. Me dice: yo vine hace un tiempo atrás y vine buscando una bendición especial de parte de Dios. Y le digo, qué bueno. Y hoy me dice, vengo a presentarle la bendición especial. Traía una niña, una bebé, digo yo, como de 4 años o 3 años por ahí. En esa ocasión vine porque médicamente yo no podía tener hijos, pero confiamos en el Señor y el Señor me concedió la bendición. Muy linda una bebé. Yo dije, esto es imposible. Esto es lo que Dios hace. Eso es imposible para los hombres, pero para Dios es posible. Cuando el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, Dios nos está diciendo a nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos que le hemos entregado nuestra vida, nos está diciendo, hijo, hija, dame tu corazón. Pero yo siempre le voy a decir esto, no se está refiriendo a este corazón que de repente por ahí empezó a fallar porque le echamos más tacos de la cuenta, ¿verdad? Ya empezó a fallar por ahí. No, está hablando de nuestra alma, del centro de nuestras emociones, ahí donde se mueve todo lo que somos nosotros, ¿verdad? Porque una cosa es este órgano que está aquí en este pecho, ¿verdad? Que lo hemos descuidado muchas veces y ya está por ahí dando problemas y nos hace pasar malos momentos. Pero otra cosa es aquel corazón interno, el espiritual, aquel que no vemos, aquel que de repente se manifiesta también de una o de otra manera, lo que está dentro de él, porque eso somos, lo que está dentro de nuestro ser guardado. Eso es lo que nosotros reflejamos. La Biblia dice que conforme son los pensamientos del hombre, así es él. Eso significa que lo que hay acá dentro de nuestro corazón, eso es lo que vamos a reflejar en la vida en que vivimos. Pero si nosotros rendimos nuestro corazón al Señor y lo depositamos en el Señor, nuestra alma, nuestro ser la dejamos en Cristo Jesús, el Señor va a empezar a transformar ese corazón. El Señor va a empezar a hacer cambios, no solamente acá afuera, sino adentro, porque los verdaderos cambios empiezan adentro y de adentro se va reflejando hacia afuera. Bendito el
el nombre del Señor. Y eso es lo que la iglesia necesitamos comprender, que Dios quiere en nuestro corazón para que sea Dios transformando nuestra vida y nosotros podamos ir de gloria en gloria. Y entonces cuando estemos en esos momentos difíciles que sentimos que no podemos, sabremos que tenemos al que todo lo puede, aquel que no pierde una batalla, aquel que no pierde un caso, aquel que todo lo puede hacer, aquel que para él no hay nada imposible. Bendito el nombre del Señor. Pero para eso es necesario que hagamos lo que dice la palabra de Dios ahí donde estamos leyendo. Vea lo que dice donde estamos leyendo en esta hermosa mañana. Dios es bueno, ¿verdad? Por lo tanto dice, desechen toda clase de maldad. Yo creo que la Reina Valera 60 dice, desechen toda malicia. ¿Qué tiene que ver la malicia con la maldad? La malicia es el principio de la maldad. Decía mi abuela cuando estábamos jóvenes, allá llegaban las muchachas, las vecinas a la casa, por ahí medias coquetas, decía, estas muchachas maliciosas que vienen a hacer aquí a la casa, seguramente vienen a provocarlos a ustedes. Eso es malicia, ¿verdad? Lo que nos provoca a hacer lo que somos. Y dice la palabra, desechen toda malicia, toda maldad de ahí de su corazón. Eso es algo que cada hombre y cada mujer que hemos creído en Cristo necesitamos estar dispuestos a despojarnos de ese mal hombre, a despojarnos de esa mala mujer que fue formada de acuerdo a las tradiciones y costumbres del mundo. Ahora estamos en Cristo y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Aquel carácter que fue formado allá en el mundo tiene que desaparecer y ahora tiene que empezar a aparecer el nuevo carácter conforme al nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre es amor, nuestro Padre es bondad, nuestro Padre es misericordia, nuestro Padre es aquel que tiene misericordia de nosotros. Y por eso estamos aquí hoy. Usted y yo no estamos aquí por buenos, usted y yo hoy estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, porque por su bondad no hemos sido consumidos, sino que Él nos ha sostenido y nos da la oportunidad de estar aquí. Puede darle gloria a Dios si es para el Señor con todo su corazón, porque Dios es bueno, ¿verdad? Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Es bueno Dios, ¿verdad? Nos está diciendo, hijo, hija, quiero que saques lo que te molesta para poder tener una buena relación conmigo. Para que cuando aparezcan esas cosas imposibles para ti, no haya quien te estorbe, sino que yo pueda glorificarme en esas cosas imposibles para ti. ¿Sí me entiende? Porque la maldad es la que nos estorba delante de Dios. La Biblia dice que son nuestras iniquidades las que hacen división entre Dios y nosotros. No es otra cosa. A veces le echamos la culpa al diablo y ese tremendo hasta durmiendo anda por ahí. Aunque anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no siempre todo lo hace él. Somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Y cuando hablamos de concupiscencia, no solamente hablamos de pasiones sexuales. Ahí está todo aquello que te apasiona. Si los celos te apasionan, esa es una concupiscencia. Si las contiendas te apasionan, ese es un problema en tu vida. Ese es exceso de malicia en esa área y hay que arrancarlo en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos, pero en Cristo somos más que vencedores. Y luego, ¿qué más dice la palabra de Dios? Si estamos aquí, dice todo engaño, hipocresía, ¿qué más? Envidias, toda clase de calumnias. Y luego nos dice, ¿qué más dice el verso que sigue? Eso me gusta. Buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué nos dice que busquemos como niños recién nacidos la leche espiritual? ¿A qué está haciendo alusión ahí la palabra del Señor?
a la palabra de Dios. Esa leche espiritual no es la que viene ahí en envases, no, hermanos. Esa tiene colesterol. La leche espiritual, la que está diciendo aquí, la no adulterada, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a hacer crecer para salvación. Porque a medida que está la palabra de Dios depositada en nuestro corazón, esa palabra nos va a ayudar a no fallarle al Señor. A veces decimos, pastor, yo no quiero fallarle a Dios y siempre le fallo. ¿Por qué será? Porque a veces nos gusta la alabanza, pero la palabra de Dios como que no le damos la misma importancia. ¿Por qué será? Porque a veces nos quedamos más tiempo frente a la televisión que leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué será que somos más vulnerables a fallarle a Dios? Porque descuidamos nuestra lectura diaria de palabra de Dios. Si tú te alimentas de palabra de Dios y yo me alimento de palabra de Dios, esa palabra va a transformar nuestra vida. ¿Lo cree usted o no lo cree? Vaya conmigo a ver qué dice Hebreos 4:12. La leche espiritual no adulterada es esa que hace cambios, no en lo exterior, sino en lo interior, para que se refleje en lo exterior. Amén. ¿Qué dice? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que la espada de doble filo, pues penetra a partir el alma. ¿Y qué más? Y el espíritu. Deténgase tantito ahí. Vea lo que dice vea lo que dice de la palabra de Dios. ¿Qué dice que es la palabra? Que es más viva, que es viva y eficaz. ¿Qué entendemos por eficaz? Certera. Esa no falla, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos la iglesia? Porque los tiempos son difíciles. En la vida del cristiano se está acercando a ser más difícil aún. Y la única manera de poder estar de pie y ser salvos, porque el Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esas son las palabras de Jesús. Jesús no dijo todos los que empiezan el camino entren, van a ser salvos. El que persevere hasta el fin. Eso me da a entender a mí que va a haber un momento más difícil del que ya estamos viviendo para la iglesia de Cristo, para los padres de familia. Un momento más difícil laboralmente hablando, momentos más críticos en la familia. ¿Por qué? Porque aquí es donde se está viendo ya y seguirá viéndose más, ¿verdad? Como los hijos se estarán levantando contra los padres y viceversa, un montón de cosas, de problemas que habrá dentro de la familia. Sin embargo, el Señor sigue diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos queremos ser salvos de la ira de Dios que viene a este mundo? ¿Cuántos queremos ser salvos de la ira de Dios que viene a este mundo? Entonces dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando yo leo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, encuentro que los hombres que fueron fieles a Dios hasta el último momento eran aquellos que buscaban llenarse de Dios, aquellos que buscaban tener una plena comunión con Dios, no solamente cuando se reunían en el templo, sino íntimamente en su hogar, en su trabajo, donde quiera que estaban. Ahí buscaban tener esa relación con Dios. Esos eran los que iban ganando la batalla. Esos
eran los que al final estaban de pie, porque el Señor honra a aquellos que le honran. Bendito el nombre del Señor. Y al Señor no solamente se le honra con diezmos y ofrendas, al Señor se le honra también abriéndole el corazón y diciéndole: Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha, habla que tu sierva escucha. Señor, quiero ser un vaso de honra para tu gloria, quiero ser un vaso, Señor, que te dé la honra y que por medio del cual tú alumbres a este mundo que está en tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Y eso no es fácil, hermanos. Hay momentos en la vida que parece que estás sitiado y no puedes ver más allá de lo que tienes enfrente. Así como estaba Elías con su siervo, ¿verdad? Eliseo, perdón, con su siervo rodeado. Pero de repente el Señor le muestra a su siervo lo que estaba pasando y le dice Eliseo al Señor: ora para que mi criado pueda ver todo lo que está pasando ahí. Ábrele los ojos a mi criado. Y entonces Jesse pudo abrir los ojos y pudo ver los ejércitos celestiales que estaban rodeando la casa donde estaba el siervo de Dios. No podía ver más que los enemigos que estaban allá. Pero Eliseo sí tenía la plena seguridad que Dios estaba con él. No importaba que cuántos enemigos estuvieran contra él, si Dios estaba con él, ¿quién contra él? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios va contigo, ¿quién te detendrá? Si Dios está contigo, tú entrarás al reino de los cielos, porque dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey si vino a alabar al Rey. Dele gloria al Rey si vino a alabar al Rey. ¿Por qué Dios nos pide que saquemos todo lo malo? Porque Él anhela un corazón limpio, para que su palabra caiga en ese corazón limpio. Y cuando esa palabra cae en un corazón limpio, esa palabra empieza a producir frutos al 30, al 70 y al 100. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que es más viva y eficaz y más cortante que la espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Miren qué maravilloso, hermanos. Por eso es que cuando un hombre y una mujer es tocado por la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios, ese hombre sí es realmente diferente, o esa mujer viene a ser diferente. Ya no vuelve a ser lo mismo. Empieza a batallar, empieza a luchar, porque no significa que no tenga problemas. No significa que va a ir por la vida solamente feliz, disfrutando de la vida en Cristo. No. Va a tener problemas, va a tener dificultades, va a haber momentos que hasta la familia propia de la casa se levanta contra esa persona. Pero esa persona, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, sabe que su corazón le pertenece a aquel que su vida dio en la cruz del Calvario, y sabe que si tiene y sabe que si necesita fuerzas, es Dios el que le puede dar esas fuerzas. Bendito el nombre del Señor. Cuando el Señor toca nuestra vida, las cosas son distintas, hermanos. Las cosas son distintas. Mi vida en Cristo no ha sido fácil. Ha sido difícil desde que empecé a caminar con el Señor. Había momentos que en la ciudad de Guatemala iba del culto y me tocaba pasar de la puerta de mi casa, encerrarme al baño de mi casa, a pedirle al Señor fortaleza, porque ni en mi propia casa me sentía libre para adorar a Dios, porque ni en mi propia casa tenía paz un momento. Pero me metí al baño y clamaba a Dios, y ahí tenía paz. Y aquí estoy diciéndote: no hay mejor paz que la que Cristo sabe dar, pero hay que disponer el corazón para que sea Dios glorificándose en nuestras vidas. Tienes problemas, rinde tu corazón al Señor. Tienes necesidades, rinde tu corazón al Señor, porque Él puede hacer el milagro imposible sobre tu vida. Él lo hace posible. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Dios es bueno, hermanos.
Yo creo que ya se los dije una vez, pero vuelvo a recordarles. Cuando mi hijo estaba allá, para los médicos no había salud, ya no había oportunidad de vida. Me acerqué allá al hospital San Juan de Dios, allá una camilla sin esperanza de vida. Y los médicos, ¿sabe qué? Ya no hay oportunidad. Y en ese momento yo dije: Señor, tuya es la vida y tú tienes el poder de dejarla o de quitarla. Aquí está mi hijo, Señor. Si te lo vas a llevar, es tuyo, Señor. Pero dale una oportunidad, porque no lo quiero perder 2 veces. ¿Y sabes a qué me refiero cuando le dije al Señor no lo quiero perder 2 veces? Porque yo sabía que si se iba en la condición que estaba, no iba a poder estar con Cristo. Pero pastor, usted predica, ¿y eso qué? Dios no tiene nietos, tiene hijos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y yo sé que si mis hijos están en paz con Dios, Dios tendrá misericordia de ellos y ellos estarán con Él. Pero si ellos no están en paz con Dios, aunque yo predique su palabra y esté con Cristo, ellos no estarán con el Señor. Y aunque mi oración y mi anhelo es que ellos estén con Él, pero yo no puedo mover la mano de Dios, pero sí puedo apelar a su misericordia. Y por eso dije: no lo quiero perder 2 veces, Señor. Pero está en tus manos lo que tú digas. Yo soy tu siervo, Señor, y seguiré predicando que tú eres Dios. Me di la vuelta y me fui. Me salí del lugar porque no podía estar mucho tiempo. Pero el Señor fue hermoso y maravilloso. 5 días después, ese muchacho ya estaba reconociéndome y hablando conmigo. El médico dijo: va a quedar, si queda con vida, quedará para toda la vida. Que lo tengan que cuidar. Y me dijo: y de una vez le recomiendo que no sea usted el que se haga responsable, que sea la madre. Porque seguramente usted tiene mucho trabajo y no va a poder. Y bendito sea Dios, ahora vive en El Salvador y trabaja. Lo imposible para nosotros lo hace Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un corazón limpio, libre de toda malicia, libre de toda duda, libre de todo engaño, uno sabe con seguridad que lo que Dios haga es para bien de nosotros. Bendito el nombre del Señor, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, sean malas o sean buenas, nos ayudan para bien. Pero hay que tener un corazón limpio, donde la palabra de Dios ajuste nuestras emociones. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo más difícil, hermanos. Es lo más difícil para mí, rendir todo a las manos de Dios. No crea que no batallo, no, hombre, con más que ustedes, quizás. Pero una cosa sé, que aquel que abrió el mar tiene poder para calmar nuestro corazón. Tiene poder para multiplicar los panes. Tiene poder para sanar los enfermos. Tiene poder para hacer dar a luz a aquella mujer que el médico le ha dicho que no puede dar a luz. Jesús es el que tiene ese poder y esa autoridad. Así que si rindes tu corazón a Jesús,
Ahí estás seguro e irás por la vida y nadie te podrá hacer frente en el camino si la palabra de Dios está en tu corazón y meditas en ella de día y de noche. Ella partirá el alma y tu espíritu para que tú le alabes al Señor, no solamente con tus labios, no solamente físicamente, sino allá adentro del ser espiritual, porque nuestro Padre es espíritu y adoradores en espíritu y en verdad es lo que busca. Dele gloria al Rey. Cualquiera canta, hermano, cualquiera ofrenda, pero no cualquiera adora a Dios en espíritu y en verdad. Porque adorar a Dios en espíritu y en verdad es que se nos esté cayendo la casa encima, pero yo sigo alabando al Rey. Es que nos despidan y nos quedemos sin empleo, pero yo sigo confiando en que Dios proveerá ese empleo, abrirá esa puerta y me dará la bendición. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso no solamente se dice, eso se tiene que palpar. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero justo es aquel que le falta para un taco y cree que seguirá comiendo porque Dios le dará de comer. ¿Lo crees o no lo crees? Eso no significa que no trabaja. Trabaja, porque bueno es que no come el que no trabaja. Amén. No vayamos a ser como aquel pastor de la anécdota que me decía mi abuelito, que se iba a orar, sembraba ahí una tarea. Los chapines me van a entender. Una tarea de milpa. Y se iba a orar a media milpa para que Dios le limpiara la milpa. Y crecía la milpa y crecía también el monte. Dios no me dio producción, pues nunca limpió la milpa. ¿Me entiendes? Dios no me escucha, Dios no me responde. ¿Qué tanto estás limpiando tu milpa? La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, es viva, produce vida en el corazón del hombre. Produce vida, pero necesita un corazón limpio para que ahí produzca la palabra de Dios. Y entonces las groserías van a ser cambiadas por alabanza para Dios. Entonces la duda va a ser cambiada en firmeza y aceptación de la voluntad de Dios. Entonces podrá decir: si me dan los papeles, gloria a Dios, y si no me los dan, pues Señor, lo que tú digas, Señor. Pero yo seguiré alabándote, Señor. Si me corren de aquí, yo te seguiré alabando, Señor. Amén o no amén. Parece que ahí no hay amén, ¿verdad? Parece que ahí no hay amén, ¿verdad? El Hijo de Dios es Hijo de Dios. Aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Guatemala, en México, El Salvador, donde quiera que esté, es Hijo de Dios. Es una bendición que te haya permitido estar en este país. Pero si Él permite que te saquen, Él seguirá siendo tu Dios allá. ¿O no? ¿O no? Miren, hermanos, mi Dios lo conocí, me trató conmigo en Guatemala, me llevó a El Salvador y allá me mostró que estaba conmigo. Allá me mostró que estaba conmigo. Y no te lo estoy diciendo, puedes ir allá y preguntarle a un salvadoreño a ver cómo estaba, cómo fue el desarrollo del pastor Misael aquí. Fue un montón de problemas, sí, pero el Señor estaba conmigo. Empezó a haber un crecimiento en la obra de Dios. Empezó a haber un crecimiento por todos lados. Se había perdido la emisora y el Señor nos permitió recuperar la emisora. ¿Sí me entiendes? En medio de dificultades, siendo acusado, me mandaron hasta migración. Los salvadoreños, mis hermanos salvadoreños. Y llegaron los oficiales de migración a la iglesia. Está el señor Misael Jerónimo. Sí, aquí estoy. ¿Qué necesita? Ah, es usted, sí. Es que venimos por usted. Porque alguien llamó a la Secretaría de Migración y nos dijeron que usted no tiene permiso de estar trabajando aquí.
y opera una radio. Ah, le digo sí. ¿Y qué necesito? Pues tener sus papeles en regla. Ah, pues vamos por los papeles. Aquí están mis papeles. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? No, pues sí está bien. Entonces, ¿por qué nos llamaron? Pues no sé. Pero de todas maneras, váyase a la oficina San Salvador y ahí le van a decir qué va a pasar. Y ahí vamos a San Salvador. Llegó a San Salvador. ¿Usted es el señor Misael Jerónimo? Sí. ¿Es cierto que está operando en tal radio? Sí. Pero no soy yo el que trabajo, soy el responsable nada más. ¿Son salvadoreños los que trabajan ahí? Ah, ¿no es usted el que trabaja como locutor ahí? No, solamente voy y los veo a ellos por ahí. Ok, ¿y usted sabe quién llamó para acá? No, no tengo idea. Y me dio el nombre. Pero ¿sabe qué? Sí, sus papeles están en regla, no hay problema. Pero como es algo legal, no sé, administrativo, salga del país 2 días y vuelva a regresar. Eso me dijo de migración. Y tiene que pagar una multa de $50. Bueno, le digo, está bien, vámonos. Le digo, pero déjeme sacar el fin de semana. Fui como jueves. No se preocupe, váyase el lunes y regresa el miércoles. Porque como pastor entiendo que tiene que estar ahí. Salí, me fui a ver a mis papás que están al otro lado de la frontera. Y regresé. Sin ningún problema. ¿Quién lo hace todo? Dios. ¿Quién lo hace todo? El Señor Jesús. Por eso, hermano, rinde tu corazón al Señor Jesús y miren tus ojos por sus caminos, no por tu condición, sino por sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Aquí está la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Todos tienen su Biblia? Ahí están los caminos del Señor. Y Él dice ahí: no tengo pensamientos de mal para ti, sino de bien, dice el Señor. No importa dónde te encuentres, cómo te encuentres, Dios tiene pensamientos de bien para ti. Pensamientos de bendición. Pensamientos de que te sacarán victoria. Aunque estés, parece que derrotado en este momento, desde ahí te levantará el Señor. Porque Dios es Dios de hombres y mujeres que le alaban en espíritu y en verdad, y cuando no tienen fuerzas, de ahí los levanta el Señor. Por eso dice que Él es quien da fuerzas como el búfalo, ¿verdad? Pero ¿cuándo es cuando necesitamos fuerza? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando más has necesitado fuerzas? A ver, dime. Cuando llega el cheque de $500 al viernes. No, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando necesitas fuerzas? ¿Cuándo? A ver, dime. Cuando no queda ni $1 aquí, ¿verdad? Híjole, y se aproxima 15 días, 8 días después pagar la renta. Y llega 3 días y tienes que pagar la renta y sigues sin $1 aparecer ahí. Y te vienes a la casa de Dios y la renta encima, y sabes que tienes que pagar otro día y no aparece ni $1. Es ahí cuando necesitamos fuerzas, ¿o no? Cuando el día se hace largo y las horas son largas, los minutos son años, los segundos son meses, y tal parece que a nadie le importa lo que estás pasando. Vienes a la iglesia, ni siquiera te preguntan cómo estás. Escuchas de todo menos que alguien te va a ayudar. Ahí es cuando necesitas de Dios. Porque cuando todo se acaba, te queda solamente Dios. Y ahí sabes que el único que te puede ayudar se llama Jesús. Y cuando tienes esa seguridad y esa confianza en Él,
Ya no te importa si los ministros te saludan o no te saludan. Tú vienes con el único objetivo y propósito de adorar y de buscar el rostro de Dios, porque sabes que todo se te acabó, solamente te quedó el Señor. Bendito el nombre del Señor por esos momentos, porque ahí es donde abrimos el corazón a Dios, ahí es donde intimamos con Dios, y ahí es donde nos damos cuenta que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y nos puede faltar el mundo entero, pero si Dios está con nosotros, estaremos en victoria. Bendito el nombre del Señor. Hermano, en este mundo hay tantas cosas. Dentro de la iglesia se mueven tantas cosas. A veces nos vamos a sentir decepcionados entre nosotros mismos. Pero recuerda que el profeta dijo: aunque mi padre y mi madre me dejen. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con todo y eso el Señor me recogerá. Bendito el nombre del Señor. Cuando habla del padre y la madre, está hablando de lo más íntimo. Pero con todo y eso el Señor me recogerá, me levantará el Señor. Pero para eso hay que desechar todo lo malo y hay que limpiar el corazón. Y la palabra de Dios es la que nos descubre dónde estamos fallándole a Dios. El Señor es el que nos descubre si hay envidia en nuestro corazón. Porque no creas que la envidia se mueve solo allá afuera. No, hermano, de repente aquí ves que el hermanito, el vecino que menos habla contigo, está siendo más prosperado. Empieza a moverse algo allá dentro de ti. Cuidado con eso, hermano amado. Cuidado, hermanas amadas, con eso. Porque ustedes como mujeres son más frágiles y parece que el enemigo guarda más cosas ahí. Entonces cuidado con eso. Al detectar que hay algo que se está moviendo que no es grato a Dios, hay que decir: en el nombre de Jesús rechazo todo eso. No puedo, voy a la palabra, para que la palabra de Dios me ayude y el Espíritu Santo de Dios me dé la victoria. La palabra rompe, corta lo que está en medio del alma y lo saca por el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo no, gracias hermana, porque yo no sé cuáles son tus intenciones cuando entraste por aquella o aquella puerta. Yo no sé cuáles fueron tus intenciones al salir de tu hogar y llegar a este lugar. Nadie las conoce, pero sabes quién sí las sabe. ¿Sabes quién sí las conoce bien? Es el Señor. Y tú te puedes esconder de todos nosotros, pero del Señor jamás nos podremos esconder. Jamás nos podremos esconder de Él. Y Él pesa las intenciones del corazón y da la respuesta de acuerdo a esa intención. Wow. ¿Cuál es nuestra intención al estar aquí? Si nuestra intención es que Dios limpie nuestro corazón y adorar al Señor, esa es una buena intención. Y te aseguro que es lo que más Dios anhela: limpiar nuestros corazones, para que empecemos a dar frutos dignos de gloria y de honra al Señor. Que cuando te vean en medio de la lucha, tú puedas estar con la frente en alto diciendo: el Señor proveerá. El Señor me dará su bendición. Pero mira, ya lo perdiste todo, no te queda nada. Me queda Cristo todavía y Él me dará lo que yo necesito. Bendito el nombre del Señor. ¿Lo crees, hermano? La duda no es de Dios, el miedo no es de Dios. Pero si nos llenamos de palabra de Dios, entonces Él echará fuera el temor. Amén. Si nos llenamos de palabra de Dios, Él echará fuera el temor. Porque poderoso es Dios para cambiar tu vida.
Amén. Quiero terminar. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, verso 43. Dios es bueno, hermanos. A mí nunca me habían, aquí en Los Ángeles cuando llego, nunca me habían pasado al cuartito de los acusados, digo yo. Y esta ocasión, por alguna razón, la oficial de migración me mandó a los cuartitos de los acusados. Y muchas personas llegaron ahí. Y unos se veían más molestos que otros, unos más como con miedo. De todos los rostros pude ver ahí. Creo que necesitaba ver eso. Por eso me llevaron ahí. Me tardé como 2 horas ahí, pero bueno, sin desayunar, imagínense. Pero ahí estuve. Y cuando me toca pasar con el oficial, ya ve que ellos tienen su camarita frente a uno ahí y lo están viendo al otro lado de la pantalla. Ellos observan todo, desde el gesto más mínimo de uno hasta el más grande. Y yo tranquilo. Al final dice, después de preguntarme 2 cosas, mire cómo son las cosas. Me dijo, me pregunté cuál fue la última vez que entré. Y con los años como que la memoria empieza a fallar un poco, ¿verdad? Y se me olvidó. No me acordaba si había entrado por Tijuana o había entrado por acá. Total es que se me olvidó. Y le digo, oficial, perdone, se me olvidó. Y se sonrió. Río tranquilo. Al final me dice, buen viaje, te vaya bien. O sea, ¿por qué? Porque uno está tranquilo. Uno sabe que está en paz todo, está en regla todo. ¿Qué le preocupa? ¿Por qué te cuento esto? Para que te des cuenta. Así es con Dios. Se te está cayendo aquí, se te está cayendo acá, acá, no digamos del otro lado también. Y como Eliseo, tranquilo. ¿Por qué tranquilo? Porque sabes que tienes todo en paz con Dios. Amén. Mire lo que dice Lucas 6:43 al 45. Termino, me quedan 7 minutos. Dice acá, ningún árbol bueno produce ¿qué? Frutos malos. Ni tampoco un árbol malo, ¿qué dice? Produce frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. No cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno, ¿qué dice? Wow. El hombre bueno, ¿de dónde saca? Del buen tesoro. Pensamos en la cuenta del banco. No, hermano, no está hablando de eso. Está hablando de lo que hemos atesorado en el corazón. Es decir, podemos tener 40 años en Cristo viniendo a la iglesia, pero si no hemos atesorado la palabra de Dios en el corazón, nos hacen enojar y explotamos, hermano. ¿No le ha pasado a usted así de repente? Por ahí pasó algo y nos inquietamos y empezamos. ¿Por qué? Porque estamos sacando y al rato decimos, pero ¿por qué soy así? Del buen tesoro saca ¿qué? ¿Buenas cosas o malas cosas?
El higo representa a nosotros, los de un corazón limpio. La zarza simboliza esos corazones con que sí, con que no, ¿verdad? Pero aquí estamos este día. Y el propósito de Dios es bendecirte. Bendecirte, cambiarte. Ese dolor por el resentimiento que produjo en tu vida contiendas. El Señor quiere cambiar eso. Pero ¿cómo lo va a cambiar el Señor? El día que tú digas: Señor, aquí estoy. Soy un hombre que fui maltratado. Soy una mujer que fui maltratada. Pero llegaste a mi vida, Señor. Y tu palabra dice que si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Hazme de nuevo, Señor. Tú eres el alfarero y yo soy el barro, Señor. Quizá me va a doler, Señor. Quizá me harás llorar. Pero aquí estoy, Señor. Porque tú eres el único que pudo salvarme del pecado. Y esto que me queda, Señor, ¿qué te tarda a ti? Si tú eres Dios de lo imposible. Y yo quiero un corazón limpio, Señor, para que te alabe, para que te exalte, para que cuando venga a levantar mis manos, yo pueda, Señor, deleitarme en tu presencia. Cambia mis malos pensamientos. Ayúdame, Señor. Ya no quiero ser igual. Transfórmame, Señor. Quiero ser como tú quieres que yo sea, Señor. Porque anhelo estar en tu presencia. Pero porque quiero estar contigo en gloria. Porque los de limpio corazón verán a Dios. Póngase de pie y démosle gracias. Qué hermoso es Dios. Los de limpio corazón verán a Dios.